se oye la voz de mamá. A la distancia, la añoranza nos allega. Los recuerdos nos atañen. Aún recuerdo su rostro, aún recuerdo sus manos, aún recuerdo sus caricias. Pero lo más que recuerdo es la dulce voz de mamá, siempre con ternura, dirigiendo, aconsejando, dando amor. Quédate en sintonía de tu programa, Escuchando a Mamá. Gracias por su amable atención. Su programa Escuchando a Mamá llega de nuevo hacia ustedes, como siempre deseando que la gracia y la bendición de Dios esté en cada uno de nuestros amables oyentes que nos privilegian con su atención. Hoy comenzaremos con una reflexión interesante que nos dice el lobo y el cordero en un arroyo. Miraba un lobo a un cordero que bebía en un arroyo e imaginó un simple pretexto a fin de devorarlo. Así, aún estando él más arriba en el curso del arroyo, le acusó de enturbiarle el agua, impidiéndole beber. Y le respondió el cordero: pero si solo bebo con la punta de los labios, y además estoy más abajo, y por eso no te puedo enturbiar el agua que tienes ahí arriba. Viéndose el lobo burlado, insistió: el año pasado injuriaste a mis padres. Pero en ese instante, viéndose el lobo burlado, le dijo: el año pasado injuriaste a mis padres, pero en ese entonces ni siquiera había nacido, contestó el cordero. Dijo entonces el lobo: ya veo que te justificas muy bien, mas no por eso te dejaré ir y siempre serás mi cena. Para quien hacer el mal es su profesión, de nada valen argumentos para no hacerlo. No te acerques nunca donde los malvados. Creo que todos nos hemos topado con gente que nos recuerda a Juan Zapata, aquel que lo que no gana, lo empata. Este tipo de persona tiene su mente fija en algo y, sin importar los argumentos que vengan en su dirección, simplemente no va a cambiar su trayectoria, aunque le resulte evidente a todos los demás que va barranco abajo. No cabe duda de que hay una línea muy tenue entre un visionario comprometido con una visión más grande que sí mismo y un testarudo que va rumbo al desastre. Creo que aquí es donde necesitamos de la sabiduría y gracia divinas, que nos orienten y nos permitan discernir el camino correcto en medio de tantas opciones que el mundo nos brinda. No vayamos a convertirnos en víctimas de lobos que han decidido comernos de todos modos. Por eso, vamos a ver qué es lo que nos dice un hombre sabio. Se cuenta que en el siglo pasado un turista americano fue a la ciudad de El Cairo, en Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple, lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. ¿Dónde están tus muebles?, preguntó el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó: ¿y dónde están los suyos? ¿Los míos?, se sorprendió el turista. Pero si yo estoy aquí solamente de paso. Yo también, concluyó el sabio. La vida en la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. El valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Y recuerda, Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas, te preguntará a cuánta gente llevaste.
Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará cuánta gente recibiste en ella. Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías. Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. Dios no te preguntará el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu interior. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación. Te llevará con amor a su casa en el cielo y no a las puertas del infierno. Dios no te preguntará a cuántas personas ha compartido el mensaje de salvación. Preguntará si le dio vergüenza hacerlo. Tenemos que recordar estas simples líneas para lograr la felicidad. Liberar el corazón del odio. Liberar la mente de las preocupaciones. Vivir de forma sencilla, simple. Y por supuesto, dar más y esperar menos. Son consejos que nosotros encontramos en estas reflexiones muy interesantes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros cada día estamos enfrentando encuentros con personas como la del lobo, que siempre va a buscar la manera de condenar y de aprovecharse, pero también tenemos que encontrar la manera de solucionar los problemas, así como nos lo da el hombre sabio. La vida es una escuela en la cual siempre estamos aprendiendo. Y bienaventurados seremos si aprendemos del gran maestro, nuestro modelo, nuestro Señor Jesús, quien toda su vida fue un ejemplo. Gracias damos al Señor entonces porque tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios. En ella encontramos la historia de la humanidad desde el principio hasta el día de hoy y no hay equivocación. Todo lo que en ella está escrito se ha cumplido si era profecía y también nos cuenta como historia de lo que tenemos que conocer de los errores pasados para no volverlos a cometer ahora en el presente. Así que nosotros estamos agradecidos con el Señor por este nuevo día que Él nos regala y porque estamos aprendiendo acerca de la sabiduría, que es lo que ella nos enseña, recordando de que Cristo se nos ha dado a nosotros por sabiduría. En Él está contemplada toda la sabiduría divina y Él se hizo humano para entendernos y para identificarse con cada una de nuestras debilidades y darnos su gracia y su poder para salir adelante. Seamos honestos, seamos sinceros, seamos perseverantes con lo que hemos aprendido y hemos vivido a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que hoy agradecemos a Dios por este privilegio que nos concede de nuevo de estar en su hogar o en el lugar donde usted ha sintonizado esta emisora para dar la bienvenida a su programa Escuchando a Mamá. Y me tomo la libertad también de compartir esta reflexión que nos habla acerca del autobús a ninguna parte. Nos relata esta reflexión que mientras estaba sentado en una banca en la parada de buses, intentando determinar dónde iba a ir, escuché a un hombre preguntarle a la cajera por un boleto a ningún lado. Pareciendo un poco confundido, al pasarme el hombre al lado, decidí detenerle y preguntarle: «Señor, no pretendo inmiscuirme, pero ¿le escuché pedirle a la cajera un boleto a ningún lado?». El hombre se volteó hacia mí y contestó: «Sí, y es allá que este boleto me llevará. Y sin embargo, lo estoy pensando 2 veces». Entonces le pregunté al hombre: «¿Por qué lo está pensando 2 veces?».
Él contestó, aquí estoy ahora, en un lugar donde estoy acostumbrado a todo lo que me rodea. Conozco a mucha gente, tengo muchos amigos, usted sabe, todas las cosas que nos hacen sentir cómodos en la vida. Una vez que me suba a este bus, todo aquello se habrá ido. No sé si me gustará donde vaya a parar, ni sé si será mejor o peor que aquí. Le agradecí al hombre por su respuesta y le estreché la mano. Al acercarme a la ventanilla, comencé a preguntarme si este era el boleto que compraría. Parado frente de la cajera, mirando el tablero de salidas, sentí un golpecito en mi hombro. Cuando me di la vuelta, vi al caballero con quien había estado conversando momentos antes. Y me dijo, no tengo idea de dónde planea ir, pero si es el mismo lugar donde yo estaba planeando ir, puede tener este boleto. Así que le pregunté al hombre, ¿qué le hizo cambiar de idea? Contestó, no puedo manejar el no saber dónde pudiera llegar o cuán lejos pudiera llegar. Así que aquí me voy a quedar a pesar de todo lo que está mal con este lugar. Así que si quiere este boleto, es suyo. El hombre me entregó el boleto y se dio la vuelta antes de que pudiese agradecérselo. Sentado esperando por este bus, comienzo a pensar de todo lo que este hombre me había dicho. Entonces comienzo a preguntarme si estaba listo para subirme a este bus yo mismo. ¿Qué haré? ¿Qué habrá allá? ¿Cuán malo será allá? ¿Cuán bueno será allá también? Antes de que me diese cuenta, un hombre habló por el altoparlante y dijo, ahora estamos abordando el bus a ningún lado. Todos los pasajeros, favor de dirigirse a la puerta número 1. Me levanté de mi asiento y comencé a caminar por el corredor hacia la puerta número 1. A mitad de camino miré hacia atrás para ver cuántas se iban en este bus. No había nadie. Le entregué al conductor mi boleto y le preguntó, señor, ¿cuántos van en este bus? Y él contestó, hoy solo usted, nadie más. Así que le pregunté, ¿toman muchos este bus? Y él contestó, muchos han comprado boletos, pero la mayoría parece nunca aparecerse. Y si lo hacen, solo llegan hasta aquí. Un poquito asombrado le pregunté, ¿a qué atribuye usted esto? Él contestó, he conducido este bus por muchos años, nunca viendo 2 días iguales. Conducido millones de millas solo para ver nada. Creo que muchos de nosotros estamos perdidos y nos parece que el único lugar al que debiéramos ir es a algún lado. Así que la gente viene, compran un boleto a ningún lado, pensando, esperando que les llevará a algún lado. Aquellos que se han subido, nunca más les he vuelto a ver. Sin embargo, aquellos que no lo han hecho han vuelto a este mismo punto, a esta misma puerta, vez tras vez. Y habiendo dicho esto, este bus se va. ¿Deberé romper este boleto? ¿Me estará acompañando? Le entregué al hombre mi maleta y me subí al bus dirigido a algún lado. Mucha gente anda por la vida queriéndose subir a un bus, o tal vez a un auto, a un tren o un avión, que los lleve a algún lado mejor que en el que ahora viven, descubriendo en el camino que más bien se dirigen a ningún lado. En realidad no podemos huir todo el tiempo de la realidad, solo nos queda enfrentarla. Recuerdo una vez que una amiga me contó que quería cambiar de empleo porque su jefe y compañeros no constituían el mejor equipo con el que se podía trabajar. En aquella ocasión le contesté lo que he planteado en tantos otros a lo largo de mi vida. Dios
nos ha colocado en el lugar preciso para influir, ser sal y luz y evitar que el enemigo de nuestras almas se salga con la suya. Tal vez parezca que somos muy pocos y que tenemos muy poca fuerza, pero resulta increíble el poder lumínico de una vela en una habitación totalmente a oscuras. No se suba al bus a ningún lado. Más bien busca dirección de Dios para cumplir con sus propósitos de este lado del cielo. ¿Le falta guía en cuanto a esto? Permítame decirle, Dios está dispuesto a guiarle. Gracias pues por esas reflexiones y ahora daremos lugar a una pausa musical con la cual estamos comenzando nuestro programa, esperando que estas reflexiones puedan ser también para su vida de provecho y bendición. Alabemos al Señor. Lord of the mountains and sea, you are treading a path for me. God of the seasons and sky, you have always been holding my life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. So I put my trust in the one who created the stars and the sun. Oh, you are eternally kind, always faithful and endlessly wise. Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of the surrendered life. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul.
Father, you make all things new. Great God of creation. Oh, and Father, you will always be my rock and salvation. Whoa, whoa. Es importante tener claro hacia dónde nos dirigimos. No es sencillamente vivir la vida como cualquier otro día, sino cada día es importante. Tiene un propósito, tiene una meta y esperamos de que este libro de Job nos lleve también a entender el propósito de Dios para nuestra vida. El Señor no se equivoca. Él es justo, Él es santo y muy misericordioso. Razón por la cual al leer el libro de Job estamos entendiendo los misterios que el Señor nos puede revelar y las razones por las que el Señor permite muchas de las pruebas y las aflicciones por las cuales estamos viviendo o quizás enfrentando en este momento. Hoy vamos a continuar en el capítulo 33, que la última vez en nuestra última audición o escuchamos la primera intervención de este amigo que nos habla acerca de la sabiduría. Así es, este joven, Eliú, estaba hablando a Job y pidiéndole su atención porque lo que iba a decir era importante. Y evidentemente así es. Cada una de las palabras que escuchamos aquí, o mejor dicho, leemos en este discurso que habla Eliú, nos hace ver claramente que Job insistía que él era inocente, y no tenía de qué avergonzarse. Sin embargo, nos parece que Eliú ha entendido de que la justificación de Job tenía validez, pero al compararse, al tratar de decir que era inocente y todo lo que estaba sufriendo no tenía justificación, prácticamente estaba tratando a Dios de injusto, que lo que le estaba sucediendo no venía a su vida sencillamente por gusto, sino que él creía que Dios estaba siendo injusto con él y que lo que él sufría no valía la pena, que él no merecía ese sufrimiento. Y efectivamente, por los capítulos anteriores vimos de que la vida de Job era intachable. Dios daba testimonio de su vida, pero el único que conoce los corazones y que puede dar fe de los intentos más profundos es nuestro Dios. Y en esta oportunidad nos dice claramente aquí Eliú en su última intervención que solamente si tenemos un intermediario, alguien que se ponga a nuestro favor como un referee, como un árbitro, para que juzgue nuestra causa y que delante de Dios nos declare inocentes. Así es como entendemos entonces de que efectivamente Dios ha dado un abogado que intercede y que muestra la evidencia de nuestra inocencia en el sentido que no hay culpabilidad porque Él ha pagado todo el castigo del pecado de la raza humana. ¡Qué bendición! Y esta es una enseñanza que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Hemos sido salvos por gracia, justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Así que dice, amigo Job, nos sigue diciendo Eliú en su capítulo 33 y ahora en el versículo 31, para terminar de leer el capítulo 33, el cual no concluimos en nuestra audición anterior, y dice, no me interrumpas, escúchame con atención, pero si tienes algo que decir, no te quedes con las ganas. Me gustaría saber que eres inocente. Si no tienes nada que decir, escúchame en silencio, yo te enseñaré a ser sabio.
Con estas palabras terminamos el capítulo 33, no así la intervención de Eliú, porque continúa su segunda participación. Ahora ya en el capítulo 34 le invitamos para que usted también nos acompañe. Capítulo 34 de la versión TLA, en la cual nos dice: a ustedes los sabios y a ustedes los inteligentes, les ruego que me presten atención. Así que pongamos atención. Definitivamente queremos aprender, queremos saber qué es lo que este joven ha estado esperando la oportunidad para hablar y ahora él le está diciendo pongan atención. Y esto que viene enseguida es muy interesante porque dice, si podemos distinguir los sabores, podemos distinguir las palabras. Así que examinemos este caso y veamos quién tiene la razón. Job nos ha dicho, soy inocente, pero Dios no lo quiere aceptar. Soy un hombre justo, pero parezco un mentiroso. No he cometido ningún pecado, pero Dios me hirió de muerte. Efectivamente, así es como Job trata de apelar con Dios. Él es inocente, pero reclama que Dios no lo quiere aceptar. Él reclama que es un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, pero aparece como que fuera un mentiroso. Y él mismo dice, no he cometido ningún pecado, pero Dios me hirió de muerte, dando a entender de que Dios ha sido injusto, que Dios no tiene la razón suficiente para condenarle y para causarle todo este sufrimiento y este daño que él está pasando. Y queremos hacer énfasis ahora en esta actitud. Cada vez que hay una prueba, que hay una dificultad, que hay una inconveniencia en nuestra vida, tenemos dos opciones. Podemos nosotros aceptarla, enfrentarla con la ayuda y la gracia de Dios, o sencillamente podemos amargarnos, podemos ofendernos, apartarnos y tener una reacción negativa. Hay una palabra muy conocida que es la palabra amargura, que significa tristeza, aflicción, pesar, disgusto, pesadumbre y sin sabor. También significa desconsuelo, tribulación y dolor. Todo esto Job lo estaba pasando. Desde que inició su prueba, sabemos de que fueron malas noticias, una tras otra, hasta quedar completamente aniquilado, por decirlo así, sin esperanza alguna, ya que desde su familia, sus hijos, sus bienes, sus ganados, todo en un momento quedó en nada. Y luego vienen los amigos que al escuchar esta tragedia, naturalmente vinieron a apoyarlo, a visitarlo y nos dice la Escritura que por 7 días quedaron enmudecidos, totalmente en shock, o sea que espantados, nunca se imaginaron no solamente la condición física del bienestar de Job, sino que ahora en los diálogos se dan cuenta, como dice Eliú, sus palabras tienen un sabor amargo. Un sabor en las que él dice podemos distinguir las palabras. Así que examinemos este caso y veamos quién tiene la razón. Naturalmente Job estaba justificando y él tenía razón porque a su saber y entender era inocente. Apelaba a su inocencia, reclamaba a Dios que él no había cometido ninguna falta. Sin embargo, Dios había contra él erguido, como él dice, lanzado sus flechas. Lo había azotado, lo había sumergido en la más terrible de las situaciones, porque recordemos que no era fácil. Job lo describe, su piel se caía, se había podrido, tenía fiebres, él ya no gustaba, no sabía ni qué sabor tenía la comida porque perdió totalmente el gusto de la comida. Estaba sentado en ceniza y nos dice que se rascaba con una piedra, con un tiesto, con un pedazo de teja.
ya que esa sarna maligna le ocasionaba no solamente dolor, fiebre, supuración y hasta engusanado estaba. ¡Qué terrible la situación de Job! Y es por eso que él reclama su inocencia y que Dios lo ha visto como su enemigo. Y ahora dice, parezco mentiroso, no he cometido ningún pecado, pero Dios me hirió de muerte. Da a entender entonces, como dice aquí Eliú, distinguir las palabras y la amargura, la tristeza, el pesar, el disgusto que Job sentía por su situación, daba a entender que el camino que él había tomado era de molestia. Todo lo contrario, como nos dice anteriormente, él gozaba de la amistad de Dios, gozaba del cuidado de Dios, estaba en constante intimidad con la relación de un padre a un hijo, de un amigo, de un cercano, y Dios lo protegía, lo guardaba. Él estaba totalmente complacido, por decirlo así, con esta relación de amor de padre a hijo. Sin embargo, ahora era todo lo contrario. Había aflicción. Él estaba desconsolado, tenía dolor, y es por eso que él se quejaba. Ahora nos dice este Eliú de que hay que distinguir las palabras. Sí, todos hemos prácticamente pasado por un momento así, que podemos quejarnos, podemos sacar de nuestro corazón el resentimiento, la tristeza, el dolor. Pero yo quiero decirle que la palabra del Señor nos da también un ejemplo. Cuando se está en buena relación con Dios, como estuvo Job al principio de este relato, Dios nos habla acerca de su historia y de toda la prosperidad y bendición. No cabe la menor duda de que Job gozaba de esa bendición y que para él sus palabras eran dulces, sus palabras eran aliento, eran de testimonio, porque cuando Job hablaba dice que todos callaban. Se ponían de pie cuando él llegaba a la reunión y esperaban cuando él hablara. Su discurso era como un rocío y las palabras que de él brotaban eran palabras de vida, porque él estaba en una comunión, en una situación totalmente diferente. Yo quiero decirle aquí lo que nos dice el salmista en el Salmo número 19. Claramente nos habla acerca de algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Dice que la ley de Dios es perfecta y nos da nuevas fuerzas, nuevas metas, sus mandatos son inundan dignos mi de confianza, caminar. le dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas, Siento el aire soplando hacia mí. nos dan sabiduría. Y ahora Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí. Un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a Dios ha vivir. venido a hacer, como dice, verdades justas. Su palabra es firme, sus decisiones son Puedo limpias, ver en las personas tu imagen y tu amor. Se goza de esta relación con Dios. ¡Qué bendita! Puedo ver por todas partes tus manos en la Por eso creación. dice, yo prefiero tus decisiones más que montones de oro. Vuelvo a verte a mi lado otra vez. Tan adversa, sus palabras Tus palabras penetran mi
podemos distinguir los sabores, podemos distinguir también las palabras. Muy interesante. Pongamos atención qué sale de nuestra boca cuando estamos en tiempos difíciles y en tiempos de prueba. ¿Es dulzura o es amargura? Esto es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Vamos a alabar al Señor con esta preciosa alabanza con la cual queremos endulzar también el oído del Señor, agradeciendo por todo lo bueno que Él es con nosotros. Alabemos al Señor. Es tiempo. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, es tiempo de levantar la voz y exaltar al Rey que vive y reina por los siglos. ¡Oh! ¡Vamos todos! Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. ¡Vamos! Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Las palabras que encontramos del hermano Serafín Contreras nos habla acerca de esto, desespero y angustia. Y él dice que nunca saldremos del ambiente que nos desespera y angustia si solo esperamos que Dios haga un milagro. Dios hará lo que nosotros no podemos hacer, pero jamás hará lo que está en nuestras manos para hacer. Cuando comencemos a asumir responsabilidad en lo que podemos cambiar, Dios nos sorprenderá con los milagros. Y cita la historia que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12 y versículos 8 y 9, que puntualmente habla acerca del milagro
que Dios hizo al rescatar a Pedro de la cárcel, cuando la iglesia oraba incesantemente pidiendo la intervención divina, y así fue. Dios hizo un milagro porque nos dice que el ángel llegó a despertar a Pedro, que estaba dormido, y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Y Pedro siguió al ángel sin saber si todo era realmente estaba sucediendo o si era un sueño. Y pasaron frente a los soldados, y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Esto es en relación a que tenemos nosotros que hacer lo que tenemos que hacer y dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y esto es lo que estamos aprendiendo aquí en el libro de Job. La enseñanza que estamos viendo acerca de cómo la actitud de Job, cómo él se sentía de triste, de sensible. Él había dicho que no valía la pena. Aquí en este capítulo vamos a encontrar cómo Eliú condena a Job por las palabras que estaba diciendo. Y nos dice que dice, ustedes son inteligentes, así que préstenme atención. No debemos siquiera pensar que el Dios Todopoderoso pudiera hacer algo injusto. Tenemos que creer de que la justicia divina está sobre todas las cosas, que Dios no se equivoca, que Él no va a hacer nada que sea contrario a su santidad, a su amor y a su justicia. Claramente nos dice: Dios Todopoderoso jamás va a hacer algo injusto. Al contrario, nos premia o castiga según lo que merecemos. Su poder sobre este mundo no lo ha recibido de nadie. El día que Él decida quitarnos su espíritu de vida, todos nosotros moriremos y volveremos a ser polvo. O sea, de que Job había dicho claramente que ahora no valía la pena ser amigo de Dios, porque qué razón, cómo era que trataba a su amigo Job en el tiempo que él gozó de su comunión, y ahora sin razón, sin ninguna justificación, estaba pasando esta prueba tan difícil. Y ahora Job decía: no vale la pena ser amigo de Dios, porque vean, yo he caminado en justicia, he hecho lo correcto, y ¿por qué estoy sufriendo esto? Pero tenemos que entender, como nos dice Eliú, ni siquiera pensar que Dios Todopoderoso pudiera hacer algo injusto. En todo hay propósito, en todo el amor de Dios se va a dejar sentir. Y claramente nos dice Job, dice: si en verdad eres inteligente, préstame atención. Esta es la llamada de atención que Eliú le hace a Job, porque sus palabras brotaban el dolor, la aflicción. Pero en este momento Job había llegado a concluir que no valía la pena entonces haber tenido una vida intachable, una vida de justicia, una vida de misericordia, si al final de cuentas, sin ninguna razón, ahora el Señor se volvía en contra de su amigo Job, y que lo estaba atacando como a un perverso, como a un malvado, porque definitivamente todo lo que Job sufría, no había para Job una explicación razonable. Y nos dicen, y ahora Eliú, cuando le dice prácticamente todo lo que has hablado no tiene justificación, no has hablado en justicia porque estás tratando a Dios de culpable y que Dios no ha hecho contigo lo que tú mereces. Y dice, si Dios no amara la justicia, no podría gobernar el mundo. Así que no puedes condenar al Dios justo y poderoso. Dios no considera superiores ni a reyes ni a gobernantes. Dios nos hizo a todos, seamos pobres o ricos. Él no tiene favoritos. Unos y otros mueren de repente en medio de la noche. No vale la pena reprochar al Señor porque Él es sabio, Él es justo. En su tiempo Él da la respuesta y la salida. Por eso dice que Dios está siempre vigilando todo lo que hacemos. Ni en la noche más oscura pueden esconderse los malvados. Dios no tiene que decidir cuándo llevarlos a juicio, ni necesita permiso para acabar con los poderosos y darles su merecido.
Él sabe todo lo que hacen. Por la noche les quita su poder y los destruye por completo. Los castiga por su maldad donde todos puedan verlos, pues dejaron de obedecerlo y no siguieron sus enseñanzas. Por eso aquí encontramos algunos pasajes, historias, donde la mente humana no comprende y puede reprocharle al Señor el tiempo que uno piensa que es el correcto, que es la manera correcta. Uno quiere hacer que Él haga las cosas a nuestra manera, en la manera en que nosotros creemos y en el tiempo que consideramos. Sin embargo, la soberanía, el poder, la justicia divina sabe cuándo, cómo hacer las cosas. Por eso encontramos este pasaje también muy conocido, que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, alguien también que no entendió la razón de la tardanza del Señor Jesús al llamado de la familia de Lázaro. Esto nos dice que un día Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Pero aquí claramente dice que Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. Hasta el tercer día le dijo a sus discípulos: regresemos a la región. Y ya conocemos la historia, que lo primero que hizo Marta y también María fue reprocharle al Señor Jesús y decirle que por qué había tardado, si Él estaba prácticamente consciente de la necesidad. Así dice Job también ahora: si el Señor me ha condenado, me ha tomado como enemigo, me ha enjuiciado, me ha quitado todo, ¿por qué razón? ¿Vale la pena entonces servirle a Dios? ¿Vale la pena ser fiel a Dios? ¿Valdrá la pena entonces constantemente buscarle o servirle, obedecerle como lo hice? Y ahora, ¿este es el pago? ¿Esta es la forma en que Dios me trata? Sin ninguna razón. ¿Ahora estoy sufriendo todo este dolor? Tenía razón Job de preguntarse, porque es la mente humana. Así razonamos, así nosotros no podemos entender. Y Jesús se lo dijo a Pedro: lo que yo hago hoy no lo entiendes, lo entenderás después. ¿Cómo podemos nosotros entender la mente infinita del Señor? Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que los nuestros. ¿Cómo podemos tratar de poner a Dios a nuestra altura, o tratar nosotros de subir a la altura de Dios, comprendiendo sus planes infinitos, sus pensamientos amorosos? Jamás podríamos nosotros igualarnos o tratar de pedirle una explicación, porque dice que no da cuenta de ninguna de sus razones. El Señor no está pidiendo permiso, ni está preguntando si lo hace o no lo hace. Simple y llanamente, el Señor obra por amor en su soberanía, y las consecuencias para nosotros siempre serán de bien, de bendición. Los pensamientos que yo tengo para vosotros son pensamientos de bien, dice el Señor, y no de mal, para darnos un fin y una esperanza. De la misma manera, el pueblo de Israel también, cuando sufrió el cautiverio, se preguntaba: Dios nos había prometido esta tierra y la heredad que le había prometido a Abraham, y ahora somos exilados, expulsados. Pero veamos las condiciones por las cuales este pueblo fue llevado al exilio. Veamos ahora también este pasaje de Juan 11, cuando sus hermanas le reprochan a Jesús su tardanza. El que amas, te llamamos a tiempo y tardaste. Es así como que ellas reclaman del amor que nos has profesado y no viniste a tiempo. Y aún los vecinos, los amigos decían: ¿y este que pudo haber sanado como lo hizo a otros, por qué permitió que muriera? ¿Sabe por qué? Porque ahora Dios va a manifestar su poder.
Y como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. No cabe la menor duda que hubo comentarios, dijeron, bueno, ¿y este Jesús por qué no vino a tiempo? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, era el reproche. Y Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo, claro que sí, cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. Y Jesús respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Claro, para Marta no era muy comprensible, pero Señor, dice, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. Y ahora vemos el milagro de la resurrección en Lázaro. Seguramente también para Job era incomprensible. Si Dios me ama, si Dios estuvo cuidándome, ahora ¿valdrá la pena entonces esperar en Dios? ¿Cómo me trata? ¿Cómo he sufrido? No hay ninguna explicación razonable. No hay una justificación. Sin embargo, aquí vamos a encontrar lo que está diciendo Eliú, tratando de ver que Dios no tiene necesidad de preguntar. Él no está pidiendo explicación, Él no está pidiendo permiso para hacer lo que tiene que hacer. Dios es soberano y Él siempre está vigilando todo lo que hacemos. Por eso Él dice, sabe todo lo que hacen. Tanto las enseñanzas que nos da aquí el libro de Job es de la soberanía, del poder de Dios. Pero si Dios decide no actuar, ¿quién puede exigirle que lo haga? Si Él decide que nadie lo vea, ¿quién puede ver su cara? Sin embargo, Dios vigila a todos los pueblos del mundo para que los malvados no dominen ni engañen a su pueblo. Ahora bien, esta palabra nos da a entender de que Dios en su gracia y su misericordia siempre hará lo mejor para nosotros. No argumentemos, no reclamemos, esperemos confiadamente y Dios nos sorprenderá con lo que Él puede y quiere hacer. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente creer en Él, aceptarle como Señor y Salvador, recibir su perdón, su gracia, su salvación como un regalo, diciendo, Jesús, yo creo que tú eres Dios todopoderoso, que viniste a este mundo en forma humana para derramar tu sangre preciosa y darme salvación. Yo te creo y recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Este acto de fe lo hago con mi corazón y voluntad rindiéndome a ti. Gracias te doy, Señor, por Cristo mi Salvador. Amén. Esta es la parte que nos corresponde hacer. Si lo hacemos, el Señor va a hacer lo demás. Hagamos lo que tenemos la responsabilidad de abrir nuestro corazón y creer en Cristo, y el Señor hará el resto. Bendecido sea nuestro Señor y gracias por su amor y por su perdón. Gracias a usted también por su atención y le invitamos para que continúe con nosotros en la lectura del libro de los libros, la Biblia. Y encontramos en el capítulo 34 de Job y agradecemos mucho su atención, invitándole para nuestra próxima audición a esta misma hora y por esta misma emisora. Bendiciones.